Muy buenos días. A continuación vamos a hablar un poco sobre lo que es la nomenclatura y clasificación de las cavidades en operatoria dental. Hablar un poco sobre la nomenclatura que se utiliza en la preparación de cavidades en operatoria dental es hacer referencia pues a algunos términos relacionados con la orientación que debería tener la preparación cavitaria dentro de la estructura dental, ¿no? Recordando siempre que hay una superficie mesial, distal, un tercio oclusal, un tercio cervical, un tercio medio, y es justamente el propósito de esta presentación. Orientando un poquito, acuérdense que cualquier cuerpo en el espacio para nosotros se ubica en los tres planos del espacio, ¿no? El sentido horizontal, el sentido sagital y el sentido frontal. Y justamente nuestras preparaciones dentarias van a tener, vamos a decir así, esa disposición. Van a ser preparaciones que se van a ubicar en los tres planos del espacio, van a tener una tridimensionalidad. Si hacemos un poquito recuerdo sobre algunas características, miren ahí, por ejemplo, tenemos una superficie oclusal, parte media y una superficie tercio, en este caso cervical. Lo mismo en el caso de los incisivos, ¿no? Solo que la diferencia entre los dientes posteriores y los dientes anteriores es que los dientes anteriores tienen borde, ¿no? En cambio, los dientes posteriores tienen superficie. Acá, por ejemplo, en el caso del incisivo tenemos para la parte cervical, la parte media y la parte incisal. Y si nos damos cuenta, estamos utilizando un plano horizontal. Pero ya viendo un poco más las características del diente, acuérdense que un dientecito, como en este caso el molar, va a tener superficies hacia el vestíbulo, a la parte media y hacia la parte, en este caso, lingual o palatina. Entonces, si nosotros conjuncionamos con algunas otras orientaciones, como por ejemplo la orientación mesial, la orientación del medio, la orientación distal, vamos a tener justamente esa tridimensionalidad, ¿no? En los tres planos del espacio. Entonces, si nos damos cuenta, así como hemos visto en el maxilar, podemos ubicarnos en los tres planos del espacio, en los dientecitos ocurre lo mismo, ¿no? Pero la idea, digamos, de esta disposición, utilizando planos de referencia, es justamente dividir a la superficie del diente en estos, vamos a decir, en estos tercios, ¿no? Porque si nos damos cuenta, este tercio que está hacia el vestíbulo es el tercio vestibular, este tercio que está en el medio es el tercio medio, y el tercio que está acá hacia la parte lingual o palatina es el tercio lingual o palatino, ¿no? Y nosotros, vamos a decir así, en forma imaginaria, hacemos justamente estos cortes, ¿no? Sobre los cuales obviamente podemos orientarnos. Esos cortes o esos planos o esos tercios a las finales que vamos a dividir el dientecito como si fuera un cubo, vamos a tener que tenerlo en consideración al momento de hacer nuestras preparaciones cavitarias. Y así como este cubo mágico que lo conocemos, ¿no? Que se divide pues justamente, ¿no? Si se dan cuenta, en tercios, en diferentes superficies. Obviamente el dientecito también podemos dividirlo bajo esos mismos, vamos a decir así, características, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá hay un tercio vestibular, tercio medio, tercio lingual o palatino. Hay un tercio mesial, un tercio del medio y un tercio distal. Pero también en el plano horizontal hay un tercio oclusal, un tercio medio y un tercio gingival o cervical. Eso nos va a permitir a nosotros, vamos a decir así geométricamente, establecer 27 fragmentos, ¿no? Si se dan cuenta son 9 por 3, 27, pero los cuales van a estar expuestos hacia la superficie solamente 25 fragmentos, ¿no? Que son los sobre los cuales obviamente nosotros vamos a hacer nuestras preparaciones, ¿no? Y estos serían, digamos, esos fragmentos que nosotros vamos a observar desde la superficie, ¿no? Y haciendo más o menos pues una ubicación topográfica utilizando estos tres planos del espacio, tenemos, por ejemplo, ¿no? Un tercio ocluso mesio vestibular, es decir, ubicándonos en el tercio oclusal, en la superficie mesial y hacia la parte vestibular, este sería ese, vamos a decir, ese segmento, ese fragmento, ¿no? De los 27 o de los 25 visibles, ¿no? Justamente cuando hacemos las preparaciones nos vamos a tener que orientar bajo esos tercios y planos de referencia, ¿no? Es justamente el padre de la odontología dental moderna en su tiempo, Green Baltimore Black, que en este caso pues se utiliza con mayor propiedad estos conceptos, ¿no? Haciendo un poco referencia, se dice, ¿no? Que Black es el padre de la odontología moderna, nació en 1836, ¿no? En una granja cerca a Illinois, ¿no? Estudió en ese tiempo, se estudiaba medicina, se estudiaba odontología, ¿no?
y obviamente él se graduó. Y este es un profesional que ha dado muchos aportes a la odontología, por ejemplo, ¿no? Inventó la fórmula de la amalgama dental, que hasta hace muy poco estaba vigente. Eso hizo los diseños que utilizando esos planos, esos tercios de referencia que ahorita acabamos de ver, los ha puesto en práctica y obviamente escribió centenares de artículos y libros que pues han sido la base fundamental para el desarrollo de nuestra profesión, ¿no? Cuando Blage vio, pues obviamente esta enfermedad que era la caries y hacer las preparaciones sobre estas lesiones obviamente cariosas, él vio algo muy importante, ¿no? Que había un grupo de lesiones que se encontraban en zonas que anatómicamente eran vulnerables, ¿no? Las fosas y las fisuras, como por ejemplo la carapuza de un diente. Pero también vio un grupo de lesiones que se podían producir en superficies lisas del diente, ¿no? Donde obviamente es más difícil, ¿no? Imagínense una fosofisura es naturalmente un área retentiva, ¿no? En cambio, una superficie lisa es más difícil de que se retenga el alimento, pero se producen caries. Entonces, él las dividió en estos dos grupos. Pero haciendo un poco, de alguna manera, prevalencia, en ese momento su estadística, vio que este grupo 1 que le denominó clase 1, donde primero es la ubicación y obviamente la preparación que nosotros vamos a hacer, se ubicaba en lo que vendría a ser las fosas y fisuras de todos los dientes del sector posterior y algunos dientes del sector anterior. Si se acuerdan un poco ustedes, los incisivos laterales en el sector anterior, en la cara palatina, ¿no? En la cara palatina tienen su fosita, su depresión, incluso infundibiliforme, donde puede obviamente iniciarse una lesión cariosa. Entonces también sería clasificación de clase 1. El grupo 2 ya tenía pues una clasificación un poquito más variada porque ahí tenemos cavidades de clase 2 propiamente que van a ser preparaciones que se van a realizar en las superficies proximales de los dientes porque la lesión cariosa se inicia ahí en la zona proximal, ¿no? Puede ser mesial, puede ser distal, pero de los dientes posteriores como estamos observando en la imagen, ¿no? En el caso, por ejemplo, de preparaciones de clase 3, ¿no? Estas preparaciones van a estar ubicadas en la superficie proximal de los dientes anteriores, es decir, casi el mismo principio o la misma etiología de enfermedad de la clase 2, es decir, entre diente y diente se produjo la lesión, ¿no? Y obviamente la preparación se va a realizar a ese nivel, ¿no es cierto? Y clase 4, cuando pues la lesión de clase 3 vamos a decir, ha avanzado y compromete el borde incisal, ¿no? Entonces se convierte en clase 4. Si se dan cuenta, compromete superficie proximal y borde incisal. Y la clase 5, acuérdense, está ubicada en la zona del cuello de los dientecitos, en el tercio gingival o en el tercio cervical, ya sea por lingual o ya sea por vestibular o palatino, ¿no? Pero obviamente es bien difícil que haya lesiones en la zona palatina, ¿no? Pero más frecuentes en la parte vestibular. Y en la actualidad hay una clasificación adicional que es la clase 6, que son aquellas cavidades que se ubican en la punta de las cúspides de los dientes posteriores y son pequeñas depresiones en donde se está exponiendo la dentina, ¿no? Como respuesta pues a la abrasión de la superficie del esmalte, ¿no? Entonces tenemos ahí, miren, la clasificación de Black, donde obviamente hacemos nuestras preparaciones, clase 1, fosas y fisuras en el sector anterior y en el sector posterior. Clase 2 son preparaciones en la superficie proximal de los dientes posteriores. Clase 3, superficie proximal de los dientes anteriores. Clase 4 con compromiso del borde incisal y clase 5 en la zona cervical y clase 6 decíamos que es una clasificación que se da a consecuencia del desgaste y la sobrevida que tienen los dientecitos en la actualidad, ¿no? Entonces ahí tendríamos pues un poco de lo que vendría a ser la nomenclatura y las características de clasificación de las lesiones cariosas y las preparaciones según Green, Baltimore, Black. Muchas gracias.